Siempre fue un hombre de pocas palabras, firme en sus acciones, pero con un corazón enorme y una fe que muchas veces se imponía, incluso sin que él lo notara. Desde su infancia, las personas a su alrededor lo trataban de forma diferente, como si vieran en él algo que él no entendía. Algunos lo admiraban en silencio, mientras que otros, escondidos en la oscuridad, parecían alejarse, distorsionados por su propia presencia. A medida que creció, vio cómo sus amigos se alejaban uno a uno. Dejaban tras de sí miradas flotantes y ojos llenos de desconfianza que lo herían profundamente. Con el tiempo, empezó a preguntarse si el problema estaba en él. ¿Era la forma en que hablaba o la verdad que nunca disfrazaba como lo hacían los demás? Las dudas se hundieron en su corazón como una sombra creciente, oscureciendo su percepción de sí mismo. No había respuestas claras sobre su aislamiento, solo un sentimiento de inseguridad que lo acompañaba. Sentía como si existiera una barrera invisible entre él y la luz. En un mediodía frío y oscuro, mientras caminaba por la ciudad, encontró a un anciano sentado en un pequeño parque, leyendo la Biblia. El hombre tenía unos ojos profundos, de una tranquilidad casi sobrenatural. Al pasar junto a él, sintió algo diferente, como si el dolor que cargaba fuera visible para aquella mirada sabia. Sin querer él seguía. El anciano, sin levantar los ojos de las Escrituras, comenzó a hablar en voz baja. Veo que cargas con una pesadilla que no es tuya, una presa de soledad. Pero debes saber que la luz que brilla en ti no es una cura, es la gracia de Dios en tu vida. Él se hundió sin entender lo que el hombre había dicho, pero sintió que esas palabras tocaron algo profundo en su interior. ¿Qué quieren con esto?, se preguntó desesperado. El anciano sonrió y cerró la Biblia, golpeándola suavemente, como si hubiera descubierto un gran secreto. No todos los que cambian en la oscuridad pueden soportar la luz. El Espíritu Santo habita en ti, joven, y aquellos que cargan maldad en sus corazones, que no tienen paz consigo mismos, no pueden permanecer cerca de aquel que lleva la presencia de Dios. Esas palabras lo tocaron como un destello. Nunca había pensado así. Su tristeza le hizo creer que él era la razón por la que los hombres se alejaban, pero ahora una nueva perspectiva se abrió ante él. No era él quien alejaba a los hombres, sino la presencia del Espíritu Santo la que provocaba esas reacciones. Los de corazón puro se sentían perturbados por él, mientras que aquellos que vivían en la oscuridad se sentían incómodos. El anciano volvió a abrir la Biblia y recitó con voz firme: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Cuando escuchó esas palabras, el corazón del joven se abrió y una paz que nunca antes había sentido lo envolvió. De repente, todos los momentos de desilusión que había vivido comenzaron a tener sentido. Los hombres no se alejaban por lo que él era, sino por lo que él traía: la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que no estaban en pureza no podían soportar esa luz, pero quienes buscaban la verdad y la paz lo admiraban, incluso cuando él guardaba silencio. Ese entendimiento le trajo un gran alivio. Finalmente entendió que no tenía que cambiar, que él no era el problema. Realmente, él era un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. La tristeza fue reemplazada por confianza, y empezó a ver su vida desde una perspectiva completamente nueva. Ahora, cuando alguien se alejaba, ya no se sentía rechazado. En su lugar sabía que su luz brillaba y revelaba lo que debía ser revelado. El anciano, al ver el brillo en los ojos del joven, volvió a sonreír y se levantó, listo para seguir su camino. Antes de irse dijo: recuerda siempre, joven, cuando la luz de Dios brilla en ti, no te preocupes por los que se van. Preocúpate por aquellos que se acercan, porque encontrarán la verdadera paz en tu presencia. Estas palabras permanecieron profundamente en su corazón. Continuó, ya no con la duda que lo atormentaba, sino con la certeza de que él, al traer al Espíritu Santo, había sido llamado a ser luz, aunque eso significara a veces caminar solo. Ahora sabía que nunca estuvo solo. Esa es la moraleja de la historia.
La vida es un viaje continuo de descubrimiento. Muchas veces nos preguntamos por qué algunas personas se alejan de nosotros o por qué nos sentimos solos, a pesar de nuestras buenas acciones. En esos momentos de inseguridad, intentamos creer que el problema está en nosotros, que algo en nuestra personalidad o comportamiento aleja a los demás. Pero tenemos que entender que, cuando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo vive en nosotros, las cosas no siempre se comprenden con los ojos humanos. Hay una luz divina que se enciende dentro de nosotros, y esa luz puede provocar reacciones inesperadas en las personas que nos rodean. No todos pueden soportar la verdad que esa luz revela, y muchos intentan evitar esa confrontación. Como dice en Juan 1:5, este verso nos muestra que la luz de Dios que está presente en nosotros es muy incomprensible. Ella exige, expone y transforma. Y si nos permitimos tratar con el Espíritu Santo, nos convertiremos en actos de Dios en los libros de otros. No todos están listos para esta luz. Algunos necesitan tiempo, otros no quieren confrontar la oscuridad que llevan dentro. Lo más importante es que sigas viviendo con fe y confianza en el conocimiento de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. No siempre vamos a entender por qué algunas personas se rebelan o por qué nos dejan aislados en determinadas situaciones. Pero, en lugar de buscar explicaciones terrenales, debemos dedicarnos al propósito divino que Dios tiene para nosotros. Él nos llama a permanecer fieles, incluso cuando el camino parezca solo triste. Por eso, abre el regalo del Espíritu Santo en tu vida con alegría. Has sido llamado para ser luz y reflejar el amor y la gracia de Dios. Y aunque no todos acepten o entiendan esta luz, ella traerá cambio y paz a la vida de las personas que están listas para recibirla. Piensa en eso. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y esa libertad debe asumirse permitiendo al Espíritu Santo que todos los pasos de tu viaje sean guiados con confianza y paz. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos y familia. Que Dios te bendiga.